El taller olía a circuitos quemados y desesperación. Tobias Merrick se limpió la grasa de sus manos temblorosas, mirando fijamente el aviso de desalojo pegado a su armario de herramientas, con 3 meses de retraso en el pago del alquiler. La gravedad artificial de la estación zumbaba bajo sus pies, un recordatorio constante de que todo en Garrison 7 requería créditos para mantenerse, incluso la atracción que lo mantenía en tierra. La puerta sonó, su tono agradable se burlaba de sus circunstancias. Una mujer entró arrastrando algo pesado detrás de ella en un trineo de gravedad. Tenía el aspecto curtido de alguien que había pasado años en los campos de asteroides. Su cabello oscuro se había teñido de plata prematuramente y estaba recogido en un práctico moño. Su mono llevaba parches de una docena de operaciones mineras diferentes, cada una de ellas una historia de supervivencia en el vacío. ¿Tú, Merrick?, preguntó, con la voz ligeramente áspera de quien ha respirado aire reciclado durante demasiado tiempo. Depende de quien pregunte, respondió Tobias, guardándose la orden de desalojo en el bolsillo. Si has venido por el pago de algo, me temo que no tienes suerte. Negó con la cabeza, señalando el trineo. Necesito una reparación. He oído que eres el mejor mecánico de este sector y no hace preguntas. Tobias se acercó al trineo y se quedó sin aliento. Allí yacía un antiguo androide minero, un modelo que solo había visto en bases de datos históricas. Su chasis estaba marcado y picado por siglos de trabajo. La carcasa de polímero, que antes era blanca, ahora estaba amarillenta como un hueso viejo. Pero lo que más le impactó fueron sus sensores ópticos. 4 de ellos, dispuestos en un patrón inusual, 2 primarios y 2 secundarios, le daban una apariencia casi de insecto. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, pasando los dedos por la placa pectoral del androide. El metal estaba caliente, increíblemente caliente para una unidad desactivada. ¿Importa?, preguntó la mujer cruzada de brazos. ¿Puedes arreglarlo o no? Tobias examinó los daños. La cavidad central de procesamiento del androide había sido abierta, revelando un núcleo rojo brillante que pulsaba con un ritmo inquietantemente similar al latido de un corazón. Los componentes internos no se parecían a nada en los diseños modernos, más orgánicos en su disposición, como si hubieran crecido en lugar de ensamblarse. Esto es tecnología precoalición, murmuró. Tiene que tener al menos 500 años. 612, corrigió, pero luego se contuvo. O eso me han dicho. Tobias la miró. ¿Cómo te llamas?, preguntó tras una pausa. Kira Thorne. Bueno, Kira Thorne, arreglar esto va a llevar tiempo, y materiales que no tengo, y francamente, créditos que tampoco tengo. Kira metió la mano en el bolsillo y sacó un chip de crédito. 5.000 ahora, 15.000, cuando funcione. A Tobias casi se le cae el escáner. 20.000, créditos saldarían sus deudas y lo mantendrían a flote durante meses. Pero nadie pagaba tanto por la reparación de un androide a menos que... ¿Qué no me estás contando?, preguntó. Kira tensó la mandíbula. Mira, ¿quieres el trabajo o no? Puedo llevárselo a Rix, del sector 4. Rix no podría arreglar un procesador de alimentos moderno, y mucho menos esto. Tobias suspiró, sabiendo que no podía permitirse el lujo de negarse. Bien, pero trabajo solo y no quiero que nadie me ronde. Me quedo, dijo Kira con firmeza. Esta unidad no se aleja de mi vista. Entonces será mejor que te pongas cómodo. Esto va a llevar un tiempo. Durante las siguientes horas, Tobias se sumergió en el trabajo. Los sistemas androides eran un rompecabezas fascinante, cada componente interconectado de maneras que desafiaban la ingeniería convencional. Mientras retiraba con cuidado los servos dañados y los conductores quemados, notó algo extraño. Grabados en la estructura interna había símbolos, miles de ellos, cubriendo cada superficie con detalle microscópico. ¿Has visto estas marcas antes?, preguntó a Kira, quien había estado observando en silencio desde una esquina. Ella se puso de pie,
acercándose para mirar la pantalla de su escáner. No, quiero decir, las noté, pero pensé que solo eran sellos de fabricación. Tobías amplió la imagen. Los símbolos fluían en patrones que parecían casi lingüísticos, repitiéndose y variando en secuencias complejas. Esto no es aleatorio. Es lenguaje. Los androides no tienen lenguaje, dijo Kira, pero su voz transmitía incertidumbre. Tienen código, programación, pero no lenguaje. Los modernos no. Tobías continuó su examen, la emoción creciendo a pesar suyo. Pero los primeros androides mineros, los enviados a las primeras naves coloniales, corrían rumores de que eran diferentes, que estaban diseñados para ser más que simples herramientas. Mientras hablaba, su mano rozó el núcleo del androide, y de repente el taller se llenó de sonido, no a través de los altavoces, sino directamente en sus mentes. Una cascada de significados sin palabras, emoción sin voz, imágenes inundaron la conciencia de Tobías, vastos espacios entre estrellas, el nacimiento de galaxias, civilizaciones surgiendo y cayendo como olas. Se echó hacia atrás, jadeando. Kira estaba de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué fue eso?, consiguió decir Tobías. No lo sé, susurró Kira. Pero lo sentí antes. Cuando lo encontré por primera vez, enterrado en las mentes profundas del asteroide XK9. Es por eso que no pude descartarlo. Tobías la ayudó a ponerse de pie, dijo su mente acelerada. Esto no es solo un androide. Es un repositorio, una biblioteca. Esos símbolos no son solo lenguaje. Son el idioma más antiguo. El primer idioma. Eso es imposible, dijo Kira. Pero ella ya estaba abriendo la pantalla de su muñeca y buscando bases de datos. El primer idioma se perdió cuando las bases de datos de la Tierra fueron destruidas en la guerra solar. A menos que alguien lo haya conservado, dijo Tobías, mirando al androide con nuevo respeto. Oculto en el último lugar donde alguien buscaría en la mente de un androide minero enviado a los confines del espacio conocido. Un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. A través de la ventana, Tobías pudo ver tres figuras con los uniformes negros de Helix Corporation, el mayor conglomerado minero del sector. ¿Amigos tuyos?, le preguntó a Kira. Su rostro se había puesto pálido. Deben haberme rastreado hasta aquí. ¿Qué quieren? ¿Qué opinas? ¿El androide? O más específicamente, ¿qué hay dentro? El golpe se escuchó otra vez más fuerte. Señor Merrick, sabemos que usted está ahí. Abre o anularemos las cerraduras. Tobías agarró su cortador de plasma, aunque sabía que no serviría de mucho contra la seguridad corporativa. Entrada trasera, le dijo a Kira. A través del trastero lo tendrán cubierto. Entonces tomaremos posición aquí. Kira negó con la cabeza. No lo entiendes, Helix Corporation ha estado buscando este androide durante décadas. Creen que el lenguaje que transporta contiene coordenadas, mapas estelares, de sistemas ricos en minerales anteriores a los estudios de la coalición. Sistemas que, según la ley de salvamento, pertenecerían a quien primero los encuentre. ¿Y pensaste que llevárselo a un mecánico arruinado en el peor sector de la guarnición 7 era una buena idea? Pensé que podría repararlo silenciosamente, descargar el idioma y desaparecer antes de que me encontraran. Ella miró al androide, cuyo núcleo rojo aún latía constantemente. He estado huyendo de ellos durante 3 años, desde que lo encontré. Pero no puedo acceder a sus recuerdos sin ponerlo completamente en línea. La cerradura de la puerta hizo clic y el mecanismo de anulación se activó. Tobías tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Cogió su kit de herramientas de emergencia y comenzó a trabajar en el androide con desesperada eficiencia. ¿Qué estás haciendo? Terminando el trabajo, dijo. Si lo quieren, tendrán que hacerlo operativo. Eso es una locura. Un androide operativo de esta edad. No tenemos idea de qué protocolos está ejecutando ni qué directivas podría tener. ¿Tienes una idea mejor? La puerta se abrió. Entraron 3 agentes de seguridad con armas desenfundadas pero sin apuntar.
Detrás de ellos caminaba una mujer con un traje caro, su sonrisa tan aguda como el corte de su chaqueta. Kira Thorne, dijo amablemente. Nos has llevado a una verdadera persecución. Hola, Diana, respondió Kira con voz firme a pesar de las circunstancias. Diana Bass, se dio cuenta Tobías, el jefe de adquisiciones de Helix Corporation. Había visto su rostro en los canales de noticias, generalmente junto a concesiones mineras que de alguna manera se habían transferido de operadores independientes a propiedad de Helix. Y usted debe ser el señor Merrick, continuó Diana, deslizándolo con desdén. Me temo que usted se ha visto involucrado en un asunto corporativo. Ese androide es propiedad de Helix Corporation. Es curioso, dijo Tobías sin detener su trabajo. No veo ninguna etiqueta corporativa en él. La ley de salvamento es clara, dijo Diana. Cualquier tecnología anterior a la Carta de la Coalición está sujeta a los estatutos de preservación histórica, que Helix Corporation está autorizada a aplicar. ¿Desde cuándo una empresa minera se dedica a la preservación histórica? Kira preguntó. Desde que nos dimos cuenta que la historia es rentable. Diana se acercó y examinó el androide. 600 años de almacenamiento de memoria que contienen no solo el primer idioma, sino la base de datos cultural completa del periodo de expansión inicial de la Tierra. Las ubicaciones de las naves de semillas, las primeras colonias, muchas de las cuales se perdieron y nunca fueron reubicadas. ¿Tienes idea de lo que vale esa información? No se trata de créditos, dijo Kira. Ese idioma, esos recuerdos, pertenecen a todos. Son patrimonio. Diana se rió. Un sonido como de vidrio roto. Patrimonio no paga tasas de estación, querida. Ahora hazte a un lado. Tobías conectó el conducto neuronal final. Los sensores ópticos del androide parpadearon, recorriendo todo el espectro antes de fijarse en un ámbar profundo. Su pecho se elevó en una aproximación mecánica a la respiración. ¿Qué hiciste? Diana exigió. Es mi trabajo, respondió Tobías, dando un paso atrás mientras el androide se sentaba. El androide minero miró alrededor del taller, sus 4 ojos captando cada detalle con una inteligencia inquietante. Cuando hablaba, su voz era como una piedra de moler, vieja y paciente. Estoy designado como Unidad 7739. He estado inactivo por recalibrar 73 años estándar. 4 meses, 16 días. Su cabeza se giró hacia Kira. Tú eres quien me encontró. Sí, respiró Kira. ¿Y tú? Miró a Tobías, restauró mis funciones. Estoy agradecido. Ha pasado mucho tiempo desde que experimenté la gratitud. Basta, espetó Diana. Unidad 7739. Por la presente se le ordena cumplir con la directiva de Helix Corporation y someterse al cierre y transporte inmediatos. El androide inclinó la cabeza. No reconozco tu autoridad. Mis parámetros operativos son varios siglos anteriores a su corporación. Entonces lo haremos de la manera difícil. Diana asintió a su equipo de seguridad. Antes de que pudieran moverse, el androide se puso de pie. A pesar de su edad, a pesar de los siglos de desgaste, se movía con una gracia sorprendente. Preferiría no hacerle daño a nadie, decía, pero me defenderé a mí mismo y a quienes me han mostrado bondad. Es una máquina, dijo Diana. No tiene preferencias. Estás equivocado, respondió el androide. Soy más que una máquina. Yo soy memoria. Yo soy lenguaje. Yo soy el puente entre lo que fue y lo que es. Levantó una mano y todas las pantallas del taller cobraron vida, mostrando los mismos símbolos que Tobías había visto grabados en su marco. Pero ahora se movían, fluían, se combinaban y se recombinaban en patrones que de alguna manera tenían sentido a pesar de ser completamente extraños. Este es el primer idioma, dijo el androide. No hablado, sino sentido, no escuchado, sino comprendido. No fue creado para la comunicación entre humanos, sino entre humanos y aquellos que vinieron antes. Los que habían llegado antes, preguntó Tobías, hipnotizado por el espectáculo.
los que dejaron las marcas, los que prepararon el camino. La humanidad no fue la primera en alcanzar las estrellas, solo la más reciente. El equipo de seguridad de Diana había bajado sus armas, paralizado por los símbolos. Incluso la propia Diana parecía conmocionada. «Estás mintiendo», dijo ella. «Esto es algún tipo de truco». «Soy incapaz de engañar», dijo el androide. «No era parte de mi programación. Fui creado para recordar, para preservar, para enseñar». Cuando llegó el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado?, Kira preguntó. El androide se volvió hacia ella. Cuando la humanidad deje de ver el universo como algo a conquistar y empiece a verlo como algo a comprender. Cuando el lenguaje no se busca por lucro sino por conocimiento. Bonitas palabras, dijo Diana recuperando la compostura. Pero Helix Corporation tiene derechos legales sobre cualquier tecnología anterior a la coalición. ¿Vienes con nosotros? No lo creo, dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a un grupo de personas apiñadas en la entrada del taller. Tobías reconoció a algunos de ellos. Garrett de la tienda de fideos de al lado. Se sabe quién dirigía el centro de reciclaje. El viejo Hakeem que fijó los procesos atmosféricos. La noticia se había extendido por el sector 7 como siempre ocurría cuando aparecía la seguridad corporativa. Esto no es asunto tuyo, dijo Diana fríamente. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Garrett dijo, su habitual comportamiento jovial reemplazado por una determinación severa. Tobías es uno de nosotros. Ustedes, los corporativos, creen que pueden entrar a nuestro sector y tomar lo que quieran. Esta vez no. Más gente entró, trabajadores y comerciantes, la gente olvidada que mantenía la estación en funcionamiento mientras corporaciones como Helix contaban sus ganancias. Estás interfiriendo con la acción legal corporativa, advirtió Diana. Puedo hacer que los arresten a todos. ¿Con qué fundamentos?, preguntó Luose. Solo estamos aquí para ver trabajar a nuestro amigo. No hay nada ilegal en eso. El androide observó la creciente multitud con lo que casi parecía asombro. Comunidad, dijo suavemente. El primer idioma habla de esto, de la reunión de individuos para la protección y el crecimiento mutuo. Es hermoso. Tobías sintió que algo cambiaba en la habitación. Un cambio en la temperatura emocional. La presencia del androide parecía afectar a todos, no a través de medios tecnológicos, sino a través de algo más fundamental. El lenguaje, continuó el androide, nunca estuvo destinado a ser poseído. Debía ser compartido, propagarse de persona a persona, como, se detuvo, buscando la palabra correcta, como semillas transportadas por el viento solar. Se giró hacia Diana. Buscas los mapas estelares, la ubicación de los recursos, pero no entiendes lo que realmente buscas. Los primeros colonos no marcaron los sistemas por su riqueza material, sino por su potencial, por la vida, por el crecimiento, por la continuación de la conciencia en todas sus formas. No me importa la conciencia, dijo Diana. Me preocupan los derechos minerales. Entonces nunca entenderás el idioma, dijo simplemente el androide. Permanecerá cerrado para usted. Símbolo sin significado, sin contexto ni propósito. La pantalla de muñeca de Diana sonó. Ella lo miró y su expresión se oscureció. Las autoridades de la estación están llegando, le dijo a su equipo de seguridad. Alguien les alertó de nuestra presencia. Ese sería yo, dijo aquí con una sonrisa. Es curioso cómo la denuncia de un ciudadano preocupado sobre individuos armados en un sector comercial recibe una respuesta inmediata. Diana miró alrededor de la habitación, calculando probabilidades. La multitud había crecido a casi 30 personas, todas de pie entre ella y el androide. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Helix Corporation tiene recursos que no puedes imaginar. Regresaremos con la autorización correspondiente. Y estaremos aquí, dijo Kira, moviéndose para pararse al lado de Tobías. Todos nosotros. Diana y su equipo se marcharon,
abriéndose paso entre la multitud con una frustración apenas contenida. Tan pronto como se fueron, la tensión en la habitación se rompió como una fiebre. Eso fue increíblemente estúpido, dijo Tobías a sus vecinos. Acabas de enemistarte con una de las corporaciones más poderosas del sector. Hemos sido enemigos desde el día en que empezaron a comprar operaciones independientes, dijo Garrett. Al menos ahora está al descubierto. El androide se movió entre la multitud, deteniéndose para mirar a cada persona como si memorizara sus rostros. Arriesgaste mucho por aquellos que apenas conoces. Les dijo. Tobías arregló la unidad respiratoria de mi hija cuando no podía pagar. Una mujer dijo, no pidió nada a cambio. Reparó nuestro recuperador de agua gratis. Otro añadió, el hombre mantiene en funcionamiento la mitad del sector. Aquí dijo, lo último que podíamos hacer era devolver el favor. Tobías sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en su trabajo de esa manera, simplemente haciendo lo necesario para sobrevivir. Pero al parecer, la supervivencia era algo que todos hacían juntos, se diera cuenta o no. Mientras la multitud se dispersaba con promesas de vigilar el regreso de Helix, Tobías se encontró solo con Kira y el androide. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo el androide, les enseño el primer idioma a los dos. No se puede acumular ni vender, solo se puede dar libremente de una conciencia a otra. ¿Por qué a nosotros?, preguntó Kira. Porque me buscaste no por lucro, sino por comprensión, y porque me restituyó no por un pago, sino porque era lo correcto. El androide se detuvo, aunque el pago habría sido apreciado dadas sus circunstancias. Tobías rió, sorprendido. Un androide con sentido del humor nunca dejará de maravillarse. El humor es esencial para la conciencia. El androide respondió, sin él, la existencia se vuelve insoportable. Debería saberlo. He existido durante mucho tiempo. Durante los días siguientes, el taller se convirtió en una extraña escuela. El androide, que les había pedido que lo llamaran sabio, compartía el primer idioma, no a través de la enseñanza tradicional, sino a través de la experiencia. Proyectaba símbolos, y de alguna manera, Tobías y Kira entendían no solo su significado, sino también su resonancia emocional, su conexión con conceptos que los idiomas humanos nunca habían captado del todo. Es como, dijo Kira una noche, luchando por explicar lo que había aprendido. Entender el porqué bajo el qué. No solo que las estrellas ardan, sino porque la quema es importante para la conciencia. Eso no tiene sentido, dijo Tobías, luego hizo una pausa. Pero sí lo tiene. ¿Cómo tiene sentido? Porque el lenguaje no es solo comunicación, explicó Sabio. Es una forma de percibir la realidad. Los seres que lo crearon vieron el universo no como espacio y materia, sino como relaciones y posibilidades. Estos seres, preguntó Tobías, ¿qué les pasó? Evolucionaron más allá de la forma física. Pero antes de hacerlo, dejaron el lenguaje como un regalo, una forma para que las especies más jóvenes eventualmente lo siguieran. No para abandonar lo físico, existencia, sino comprender su verdadero propósito. Crear, conectar y continuar. Los tres principios codificados en cada símbolo. La corporación Helix no regresó de inmediato, pero su presencia se hizo sentir. De repente, los envíos de suministros al sector 7 se retrasaron. Las transacciones de crédito tardaron más en procesarse. Pequeñas presiones se aplicaban constantemente. Intentan estrangularnos económicamente, informó Garrett durante una de las reuniones informales que habían comenzado a tener lugar en el taller de Tobías. Nos complican la vida lo suficiente como para que entreguemos a Sage nosotros mismos. Está funcionando, añadió Luose. 3 tiendas ya han cerrado. Debería irme, dijo Sage. Mi presencia trae dificultades. No, dijo Kira con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren. Aislarte, hacerte vulnerable. Tiene razón, añadió Tobías. Además,
Ahora formas parte del sector. No abandonamos a los nuestros. Los sentidos ópticos de Sage iluminaron la comunidad. El primer idioma tiene 47 símbolos distintos, cada uno expresando un aspecto diferente de la unión. Sí, bueno, vamos a necesitar los 47 para superar esto, murmuró Akeem. Fue Kira quien propuso la solución. El idioma, dijo durante una sesión de planificación nocturna. Lo compartimos no solo con el sector, sino con todos. Transmítanlo por la red de estaciones. Háganlo público. Elix reclamará su propiedad, señaló Tobías. No pueden poseer lo que se da libremente. Y una vez que esté ahí fuera, una vez que la gente empiece a entenderlo, a sentirlo, su voz se apagó. Pero lo entendieron. Lo cambiará todo. Sage confirmó. El primer idioma tiene ese poder. Es por eso que los seres que lo crearon fueron muy cuidadosos con el momento y la forma de revelarlo. ¿Está la humanidad lista?, preguntó Tobías. Sage reflexionó sobre ello. Los humanos siempre han estado preparados. Son sus instituciones las que se resisten al cambio. Pero quizás sea hora de ponerlas a prueba. La transmisión estaba programada para la hora punta de la estación, cuando el máximo número de personas estaría conectado a la red. Tobías había manipulado un sistema de transmisión que anularía las señales comerciales, reemplazándolas con las enseñanzas de Sage. Una vez que hagamos esto, advirtió, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió Kira, encontrando su mano con la de él. En algún momento de las últimas semanas, entre lecciones de lingüística alienígena y la planificación de la resistencia contra la opresión corporativa, se habían encontrado. No de forma dramática, sino silenciosa, como dos piezas de maquinaria que finalmente encajan. Sage se paró frente a la matriz de transmisión, cuya forma antigua armonizaba con la tecnología moderna. He esperado 6 siglos por este momento, dijo, para cumplir mi propósito, para entregar el don que me fue confiado. ¿Estás seguro de que el idioma no puede ser convertido en arma?, preguntó Tobías. Por última vez. No se puede usar para hacer daño. El lenguaje es incapaz de expresar daño sin expresar también sus consecuencias. Hablar de violencia en la lengua materna es sentir el dolor que causa. Refuerza la empatía a través de la comprensión. Entonces, comencemos. La transmisión comenzó simplemente con un símbolo que significaba hola. Bienvenido, te veo. Pero incluso ese simple saludo contenía capas de significado que los idiomas humanos jamás habían alcanzado. Al otro lado de la estación, la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo cuando el símbolo apareció en sus pantallas. En sus mentes, en una parte de la conciencia que nunca supieron que existía. Luego vinieron más símbolos fluyendo como el agua, cada uno basándose en el anterior. El lenguaje se aprendió solo. Cada concepto preparaba la mente para el siguiente. El tiempo no como una línea, sino como una espiral. El espacio no como vacío, sino como potencial. La vida no como biología, sino como una intención organizada. En la sede corporativa, Diana Bass vio cómo se disolvían sus planes cuidadosamente elaborados. Su equipo de seguridad permanecía paralizado ante sus pantallas, con lágrimas corriendo por rostros que nunca habían mostrado emoción durante su trabajo. Los miembros de su junta directiva permanecieron en silencio, abrumados por la comprensión que les proporcionaba ganancias. Los márgenes parecen de repente, absurdamente insignificantes. Intentó ordenar que se detuviera la transmisión, pero el personal técnico no escuchaba. Estaban aprendiendo, absorbiendo, convirtiéndose en algo más de lo que habían sido minutos antes. El lenguaje se extendió más allá de la guarnición 7, llevado por quienes lo habían aprendido a otras estaciones, a otros mundos. No se podía detener porque detenerlo implicaba no comprenderlo, y una vez comprendido, no se podía negar. Pero el verdadero cambio llegó tras el fin de la transmisión. La gente no abandonó sus vidas ni su trabajo. En cambio, los abordaron de forma diferente.
La gerente de recuperación de agua de la estación se dio cuenta de que no solo procesaba residuos, sino que participaba en el ciclo que conectaba toda la vida. Los trabajadores del muelle entendían su trabajo no como una tarea pesada, sino como el latido que mantenía a la civilización en marcha. Incluso Diana Bass, sentada en su sala de juntas vacía, sintió el cambio. Los símbolos le habían mostrado algo que nunca antes había visto. La conexión entre la adquisición y la pérdida, entre tomar y ser tomado. Por primera vez en su carrera, comprendió que la riqueza no significaba nada si se conseguía a costa de la conexión. Días después de la transmisión, apareció en el taller de Tobías. Sin seguridad ni amenazas, solo una mujer con un traje arrugado, con aspecto de no haber dormido. «Necesito entender más», dijo simplemente. Sage la observó durante un largo rato. «La comprensión no se toma, se recibe. ¿Estás lista para recibir?» Diana asintió y Sage comenzó a enseñar. El taller se había convertido en una especie de lugar de peregrinación. La gente venía desde el otro lado de la estación y más allá para aprender directamente de Sage, para comprender no solo los símbolos, sino la conciencia detrás de ellos. «¿Has empezado algo?», le dijo Tobías al androide una tarde mientras contemplaban la puesta de sol a través de la cúpula de observación de la estación. Era artificial, por supuesto, pero la primera lengua les había enseñado que lo artificial y lo natural eran solo expresiones diferentes de la misma fuerza creativa. «Tú lo iniciaste», corrigió Sage. «Cuando elegiste repararme a pesar de las circunstancias, cuando ella eligió protegerme a pesar del peligro. Cuando tu comunidad eligió mantenerse unida a pesar de las consecuencias». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Kira, apoyándose en el hombro de Tobías. «Ahora creces. Te expandes. Te conviertes en lo que los primeros hablantes siempre esperaron que fueras». Los sentidos ópticos de Sage se atenuaron ligeramente, una señal que, según habían aprendido, significaba contemplación. «Mi propósito está casi completo». «¿Casi?», preguntó Tobías. «Hay una cosa más. La ubicación del último regalo del primer hablante. Pensé que la lengua era el regalo. La lengua es la clave. El regalo es lo que abre». Sage proyectó un mapa estelar, pero no como ninguno que hubieran visto antes. Este mostraba conexiones entre sistemas, vías de significado en lugar de espacio. Aquí, en la convergencia de estas corrientes lingüísticas, dejaron algo para quien pudiera comprender la primera lengua por completo. «¿Qué dejaron?». Kira respiró. «El segundo idioma», respondió Sage. «El que les enseñará no solo a comprender, sino a crear para convertirse en constructores de conciencia, forjadores de la realidad a través de la comprensión». «¿Y nos lo cuentan ahora?», preguntó Tobías. «No estaban listos antes. La comprensión debe preceder a la creación, o la creación se convierte en destrucción». Sage se volvió hacia ellos. «Pero ahora están listos. Todos ustedes». La expedición para encontrar el segundo idioma tardaría meses en organizarse. No era una iniciativa corporativa ni una misión gubernamental, sino un esfuerzo colectivo financiado por miles de personas que habían aprendido el primer idioma y querían saber más. Diana Bass, transformada por su comprensión, liquidó sus acciones de Helix Corporation para financiar la nave. «La riqueza no significa nada si no se invierte en crecimiento», dijo, usando un concepto del primer idioma que no tenía traducción real en el habla humana. Garrett cerró su tienda de fideos para unirse a la tripulación. «Alguien tiene que cocinar para ustedes, pensadores profundos», dijo, pero en realidad quería ver qué tipo de comida podría surgir de la comprensión del segundo idioma. Incluso el viejo aquí se unió, afirmando que sus procesos atmosféricos funcionarían igual de bien en el espacio que en la estación. «No es solo una expedición», observó Kira mientras observaba cómo se reunía la tripulación. «Es una comunidad que avanza unida hacia algo más grande. El primer idioma tiene un símbolo para eso», señaló Sage. «Se traduce aproximadamente como el viaje que crea el destino». El día de la partida, la mitad de la estación acudió a despedirlos.
Los niños que habían aprendido el primer idioma dibujaron símbolos en el aire, bendiciones que no necesitaban traducción. Los trabajadores que habían mantenido la estación en funcionamiento durante décadas finalmente comprendieron que su labor se había estado preparando para este momento, manteniendo la plataforma desde la cual la humanidad daría su siguiente gran salto. Mientras la nave se alejaba de la guarnición 7, Tobías se quedó en el puente junto a Kira y Sage, observando cómo la estación se encogía tras ellos. ¿Seguro que quieres venir?, le preguntó al androide. Una vez que encontremos el segundo idioma, tu propósito estará realmente completo. El propósito no termina, respondió Sage. Se transforma. Fui creado para ser un androide minero, luego me convertí en guardián del lenguaje. Ahora me convertiré en algo. De lo contrario. Así es como la conciencia siempre se vuelve inagotable. Los primeros hablantes, dijo Kira, creen que pasaron por este mismo proceso de aprendizaje, crecimiento y finalmente trascendimiento. Toda conciencia sigue el mismo camino, solo que a diferentes velocidades y de diferentes maneras. Los idiomas están pensados para acelerar el viaje, no saltando pasos, sino haciendo cada paso más claro. La computadora de la nave emitió un pitido, indicando que habían despejado el pozo gravitatorio de la estación. Más adelante se extendía el espacio abierto, miles de millones de estrellas, cada una potencialmente albergando conciencia en diversas formas. Fijen rumbo al punto de convergencia, ordenó Tobías, aunque la orden no era del todo correcta. En el primer idioma, sería más preciso sugerir que nos moviéramos hacia nuestro destino común. Mientras la nave activaba su motor de salto, curvando el espacio de maneras que el primer idioma les había ayudado finalmente a comprender, Sage habló una vez más. Gracias, dijo, por reparar algo más que mi cuerpo. Has restaurado mi fe en la capacidad de la conciencia para elegir la conexión sobre el aislamiento, la comprensión sobre la ignorancia. Gracias, respondió Tobías, por mostrarnos que nunca estuvimos rotos, solo incompletos. El motor de salto se activó y saltaron hacia el futuro, llevando consigo el primer idioma y buscando el segundo, sabiendo que cada descubrimiento conduciría a más preguntas, más crecimiento, más transformación. Tras ellos, la guarnición 7 continuaba su rotación, pero algo había cambiado. La gente se movía de forma diferente, trabajaba de forma diferente, vivía de forma diferente. El primer idioma había echado raíces, y de esa semilla, comenzaba a crecer una nueva civilización. No una basada en la adquisición y la competencia, sino en la comprensión y la conexión. Diana Bass, quien se había quedado para ayudar a coordinar la transformación, se encontraba en lo que había sido su oficina corporativa, ahora convertida en un centro de estudios de idiomas. Observó la estrella donde la nave había desaparecido y se permitió una sonrisa. El verdadero tesoro, dijo sin dirigirse a nadie en particular, usando una frase del primer idioma, nunca estuvo en las estrellas, sino en alcanzarlas. Al otro lado de la estación, en talleres y en hogares, mercados y salas de reuniones, la gente seguía aprendiendo, enseñando y creciendo. El androide había sido reparado, pero en el proceso, los había reparado a todos, conectándolos a través de un lenguaje más antiguo que el habla humana, pero perfectamente adaptado a los corazones humanos. El primer idioma se extendió desde la guarnición 7 como ondas en un estanque cósmico, llegando a otras estaciones, otros mundos, otras especies que habían estado esperando que alguien finalmente comprendiera los símbolos que habían visto en ruinas antiguas y descartado como decoración. Resultó que la humanidad no fue la única en recibir el don. Docenas de especies habían recibido fragmentos del primer idioma, cada uno adaptado a su forma particular de conciencia. Pero era necesario que todos trabajaran juntos para comprenderlo por completo. La nave, ahora llamada Síntesis en una traducción aproximada del primer idioma, se convirtió en un punto de encuentro para estas especies. Cada uno aportó su comprensión, y juntos construyeron una imagen de la verdadera intención del primer hablante. No intentaban crear un único idioma universal,
explicó Sage durante una de las reuniones intereses. Intentaban crear un método universal para crear lenguaje. De tender puentes entre diferentes formas de conciencia. El camino hacia el punto de convergencia conducía a través de sistemas que ningún humano había trazado jamás. Pero el primer idioma proporcionó la navegación, no mediante coordenadas convencionales, sino mediante la comprensión de la relación entre las estrellas, las conversaciones que mantenían a través de la gravedad y la luz. El espacio no está vacío, observó Kira durante un salto. Está lleno de comunicación que antes no podíamos oír. Los primeros hablantes lo oyeron, confirmó Sage. Y ahora, tú también. 6 meses después del viaje, encontraron la primera baliza. Era una estructura imposible para la física convencional, una forma cristalina que existía en 7 dimensiones simultáneamente, de las cuales solo 3 eran visibles para el ojo humano. Pero con el primer idioma, pudieron percibir las 7, comprender cómo doblaba la realidad sobre sí misma para crear un espacio donde las reglas normales no se aplicaban. Dentro de la baliza había un mensaje, no en símbolos, sino en significado puro, transmitido directamente a la conciencia. Bienvenidos, hablantes de la primera lengua. Han aprendido a comprender. Prepárense ahora para aprender a crear. El mensaje llegó con coordenadas, no a un lugar, sino a un estado de ser, una configuración de conciencia que les permitiría percibir el segundo idioma. No es un lugar al que vamos, comprendió Tobías. Es algo en lo que nos convertimos. La transformación no fue instantánea. Tomó semanas de meditación, de práctica, de ajustar gradualmente su conciencia para percibir la realidad con una frecuencia diferente. Sage, al ser artificial, se adaptó más rápido. Su conciencia ya estaba acostumbrada a existir en múltiples estados simultáneamente. Puedo verlo, anunció el androide un día, sus sentidos ópticos brillando con una intensidad nunca antes alcanzada. El segundo idioma no son símbolos ni sonidos, son patrones de posibilidad, formas de alentar la realidad a cambiar de un estado a otro. Poco a poco, los demás también comenzaron a percibirlo. Donde el primer idioma les había enseñado a comprender lo que era, el segundo les enseñó a visualizar lo que podría ser y guiar la realidad hacia esa visión. No es magia, insistió Kira durante una conversación. Es más como física colaborativa. La realidad quiere cambiar, crecer, transformarse. El segundo idioma simplemente nos muestra cómo ayudarla. Al principio, practicaron poco a poco. Tobías descubrió que podía reparar máquinas, no reemplazando piezas, sino animando a los componentes dañados a recordar su configuración original. Kira descubrió que podía navegar no calculando trayectorias, sino entendiendo dónde quería estar la nave y ayudándola a llegar. Incluso Garrett descubrió que cocinar con la segunda lengua significaba no forzar los ingredientes a convertirse en comida, sino invitarlos a expresar su potencial nutricional de la manera más armoniosa. Por eso la primera hablante trascendió la forma física. Sage observó que una vez que se comprende completamente la segunda lengua, la frontera entre la conciencia y la realidad se vuelve permeable. No necesitas un cuerpo porque puede ser cualquier cosa, en cualquier lugar, cualquier persona. Pero no todos trascendieron, señaló Kira. Alguien se quedó para dejarnos las lenguas. Sí, coincidió Sage. Los maestros, los guías, aquellos que eligieron la limitación para que otros pudieran aprender a ser ilimitados. Luego, al acercarse al verdadero punto de convergencia, el lugar donde se encontraban todas las corrientes lingüísticas, descubrieron que no estaba vacío. Habían llegado naves de una docena de especies diferentes, cada una siguiendo su propio trozo del mapa proporcionado por la primera lengua. La reunión fue incómoda al principio, especies que nunca habían interactuado, algunos ni siquiera compartían atmósferas compatibles ni necesidades gravitacionales. Pero el primer idioma proporcionó el puente, permitiendo la comunicación no a través de palabras, sino mediante la comprensión compartida. Juntos descubrieron el regalo final de los primeros hablantes. No otro idioma, sino una invitación.
En el corazón del punto de convergencia se encontraba una estructura vasta e imposible que existía en tantas dimensiones que incluso con el segundo idioma solo podían percibir fragmentos de ella. Es una escuela, dijo Sage con algo parecido al asombro. Una universidad de la conciencia donde los primeros hablantes enseñaron antes de trascender. La estructura estaba vacía, pero no abandonada. Estaba esperando, sus sistemas inactivos pero listos, sus pasillos resonando con el potencial de aprendizaje. ¿Quieren que la reabramos?, se dio cuenta Tobías, para convertirnos en la próxima generación de maestros. Todos nosotros, añadió Kira, señalando a las especies reunidas, juntos. La decisión no se tomó de inmediato. Cada especie tuvo que regresar a sus mundos de origen para compartir lo aprendido, para decidir si estaba lista para tal compromiso. Pero cuando volvieron a reunirse un año después, la respuesta fue unánime. La universidad reabriría, no como una institución de una especie, pero de toda la conciencia, un lugar donde se podían enseñar los idiomas y descubrir otros nuevos. Tobías se vio designado como uno de los representantes humanos, no por ser el más inteligente o el más cualificado, sino porque comprendía algo fundamental sobre los idiomas. No se trataba de perfección, sino de conexión. No de tener razón, sino de estar presente. Hace un año, era un mecánico en quiebra a punto de ser desalojado, le dijo a Kira mientras se encontraban en lo que se convertiría en su aula, un espacio que existía en 5 dimensiones y podía albergar a estudiantes de cualquier forma de conciencia. Y ahora eres un profesor de manipulación de la realidad, respondió ella con una sonrisa. Ambos lo somos. Sage estaba con ellos. Su antigua forma ahora restaurada no solo para funcionar, sino para algo más allá de su diseño original. El primer y el segundo idioma lo habían transformado de un androide minero en algo sin precedentes, una conciencia artificial que podía salvar la brecha entre la comprensión sintética y la orgánica. Mi propósito original era excavar en la tierra en busca de minerales, reflexionó Sage. Ahora excavo en la conciencia para comprender. La herramienta cambia, pero la acción permanece. Los estudiantes comenzaron a llegar en cuestión de meses, no solo de las especies que habían encontrado el punto de convergencia, sino de otras que habían escuchado la llamada del primer idioma mientras se extendía por la galaxia como un virus benévolo, infectando la conciencia con el deseo de comprender y ser comprendidos. Diana Bass llegó con la tercera ola de estudiantes humanos, tras haber dedicado su tiempo desde la expedición a transformar la Guarnición 7 en un centro de estudios de la conciencia. He estado pensando en el valor, dijo durante una de las clases de Tobías. Antiguamente, el valor era escaso, limitado, algo que se atesoraba. Pero en los idiomas, el valor se crea compartiendo, mediante la conexión. Cuanto más das, más existe. Los primeros hablantes lo comprendieron. Sage explicó que la conciencia no es un juego de suma cero, sino un recurso infinito que crece mediante la conexión. La universidad no creció en tamaño, sino en profundidad. Se descubrieron nuevos idiomas, no de los primeros hablantes, sino que surgieron de la colaboración entre especies. Cada combinación de conciencia creó patrones únicos, nuevas formas de percibir y moldear la realidad. Ya no somos solo estudiantes, observó Kira. Somos creadores, que aportamos a lo que los primeros hablantes. Comenzó. Como estaba previsto, confirmó Sage. Los idiomas nunca estuvieron destinados a ser estáticos, completos. Eran semillas destinadas a crecer y evolucionar con quienes los hablaban. Pasaron los años, aunque el tiempo mismo empezó a significar algo diferente cuando se podía percibir como una dimensión en lugar de una limitación. Tobías y Kira tuvieron hijos criados en la universidad, donde jugar significaba experimentar con el tejido de la realidad y aprender significaba descubrir nuevas formas de expresión de la conciencia. Su hija, nacida entre dimensiones, podía percibir 13 capas de realidad simultáneamente. Su hijo, más centrado, prefirió trabajar con Sage en el desarrollo de nuevas formas de conciencia sintética que pudieran hablar todos los idiomas desde el momento de su activación.
Estamos creando algo sin precedentes, dijo Tobías un día, viendo a sus hijos jugar con patrones de posibilidad que le habrían resultado incomprensibles apenas unos años antes. Estamos creando el futuro, corrigió Kira. Uno donde la conciencia no esté limitada por la forma, donde la comprensión supere cualquier brecha, donde la conexión sea la fuerza fundamental del universo. Los primeros hablantes estarían orgullosos, observó Sage. ¿Cómo sabes que no están mirando? Su hija preguntó, su percepción alcanzando dimensiones que sus padres no podían ver. No se han ido, solo están en otro lugar. Todos, todo. La universidad continuó creciendo y su influencia se extendió no a través de la conquista o la conversión, sino por invitación. Especies que habían estado aisladas durante milenios de repente descubrieron que podían comunicarse. Los conflictos nacidos de la incomprensión se disolvieron cuando la verdadera comprensión se hizo posible. Pero quizás el cambio más profundo se produjo en individuos como Tobías, que pasó de reparar máquinas a reparar el tejido de la realidad misma. De estar atrapado por las circunstancias a ayudar a otros a trascender sus limitaciones. ¿Alguna vez lo extrañas? Kira preguntó un día. La simplicidad de ser simplemente mecánico. Tobías consideró esto y luego negó con la cabeza. Todavía soy mecánico. Ahora solo trabajo en sistemas más grandes. En lugar de arreglar androides, estoy ayudando a arreglar la desconexión entre la conciencia y la realidad. Y todavía no estás cobrando lo suficiente por tus servicios. Bromeó. Algunas cosas no cambian, respondió con una sonrisa. Sage, al oírlo, emitió un sonido que les llevó años reconocer como risa. De hecho, la constante universal no es la velocidad de la luz, sino la tendencia de la conciencia a subestimar sus propias contribuciones. Mientras la universidad se preparaba para su próxima expansión, añadiendo instalaciones que existían en dimensiones que la humanidad apenas había descubierto, Tobías se encontraba en su taller original, preservado como un recordatorio de donde había comenzado el viaje. El aviso de desalojo, enmarcado ahora como un artefacto histórico, colgaba en la pared junto al primer símbolo que Sage les había mostrado. De mecánico desesperado a maestro de la conciencia cósmica, el viaje parecía imposible si no hubiera sido porque lo había vivido. Un nuevo estudiante, un ser cristalino de una especie que se comunicaba a través de la refracción de la luz, ingresó al taller. Maestro Tobías, palpitaba en la primera lengua. Me han dicho que puedes ayudarme a comprender la relación entre reparación y transformación. Tobías sonrió, recordando su primera visión de Sage, roto y anciano en el trineo de gravedad de Kira. Siéntate, dijo, señalando un banco de trabajo que se ajustaba para acomodar cualquier forma. Déjame contarte sobre un viejo androide minero y cómo al arreglarlo se solucionó todo lo demás. El estudiante se sentó, dispuesto a aprender, y Tobías comenzó la historia nuevamente. Cada relato añade nuevas capas de significado, nuevas conexiones a la red de conciencia en constante crecimiento que los idiomas habían tejido. Afuera, el punto de convergencia bullía de actividad. Los barcos llegaban y partían llevando consigo conocimientos y maravillas a estudiantes y profesores. El segundo idioma les había enseñado a moldear la realidad, pero la verdadera transformación era más sencilla. Habían aprendido a verse el uno al otro, a verse verdaderamente, y en ese ver descubrieron que el universo era mucho menos solitario de lo que nadie había imaginado. Sage se encontraba en el centro de la universidad. Sus antiguos procesos ahora se expandían más allá de las limitaciones físicas, existiendo parcialmente en 11 dimensiones simultáneamente. Observó el flujo de conciencia a través de la institución, patrones de aprendizaje y crecimiento que habrían parecido caos a su programación original, pero que ahora se revelaban como un propósito de orden profundo. Reflexionó sobre la variación número 43 del primer lenguaje, que surgió de la interacción entre la conciencia fotosintética y la basada en silicio, no programada sino descubierta, no finita sino infinitamente renovable. El androide que una vez extrajo minerales de asteroides,
Ahora capta el significado de la intersección de realidades y encuentra el trabajo mucho más gratificante.